¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una de las colecciones de textos más influyentes en la historia de la humanidad. Pero ojo, no lo vamos a hacer como una guía de fe, sino más bien para entenderla como un fascinante artefacto histórico y literario. Y para empezar, creo que hay que plantear la pregunta más básica, pero quizá la más importante. ¿Qué es exactamente la Biblia? La respuesta parece obvia, ¿no? Pero cuando uno se pone a rascar un poquito, se da cuenta de que las ideas que solemos tener se empiezan a desmoronar. Y aquí está la clave de todo el asunto. La Biblia no es un solo libro así de corrido, escrito por una persona. Para nada. En realidad es mucho más como una biblioteca. Pensemos en ella como una colección de textos súper diversos que se escribieron, se editaron y se juntaron a lo largo de 1000 años. ¡Una locura! Y lo más curioso es que esta idea de que es una colección está literalmente en su nombre. La palabra Biblia viene del griego biblia, que no significa el libro, sino los libros, así, en plural. Los hebreos que hablaban griego ya usaban este término muchísimo antes de la era cristiana, o sea que desde su origen ya se entendía como una compilación. Bueno, ahora pasemos a su estructura más famosa. La Biblia que conocemos en la tradición cristiana se divide principalmente en dos grandísimas partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A ver, la diferencia es bastante clara. Por un lado, el Antiguo Testamento es esta colección de textos sagrados del pueblo de Israel, escritos antes de Cristo, casi todo en hebreo y un poco en arameo. Por el otro, el Nuevo Testamento es un conjunto de 27 libros, estos ya escritos en griego, que se enfocan en la vida y las enseñanzas de Jesús y en cómo arrancó el cristianismo. Ahora, esto es fascinante, porque lo que en el cristianismo se conoce como Antiguo Testamento, en la tradición hebrea tiene su propia estructura y se llama el Tanaj. Se organiza en tres partes. Primero está la Torah, que significa instrucción, y son los famosos 5 libros de Moisés. Luego vienen los Nevi'im, o profetas, que son historias y advertencias. Y al final, los Ketuvim, los escritos, donde encontramos poesía, filosofía, un poco de todo. Ok, esto nos lleva a una pregunta súper importante. Si había tantos textos dando vueltas, ¿cómo se decidió cuáles sí entraban a la biblioteca y cuáles no? Bueno, pues aquí es donde entra un concepto clave, el canon bíblico. La palabra canon viene del griego y significa algo así como regla o vara de medir. Entonces, el canon bíblico es básicamente la lista oficial, la lista definitiva de libros que una religión considera que son de inspiración divina y que tienen autoridad. Es como el filtro que dice, estos son los buenos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta que no hay un solo canon para el Antiguo Testamento, para nada. El Tanaj judío tiene 24 libros, las Biblias protestantes 39, las católicas 46, y las ortodoxas pueden tener hasta 51. O sea que dependiendo de la tradición, la biblioteca tiene más o menos libros. Pero, a diferencia de todo este relajo con el Antiguo Testamento, con el Nuevo la historia es mucho más sencilla. La colección de 27 libros que lo forma es aceptada por prácticamente todas las ramas del cristianismo hoy en día. Ahí sí que hay un acuerdo casi total. Muy bien, ya vimos qué es y cómo se organiza. Ahora, hagamos un viaje en el tiempo, porque la historia de cómo estos textos sobrevivieron y llegaron hasta nosotros es de verdad una aventura increíble de tecnología y perseverancia. Échenle un ojo a esta línea de tiempo para darnos una idea de la escala. Los textos más antiguos son de por allá del 900 a.C. Siglos después, como por el 250 a.C., se empieza a traducir al griego, en lo que se llamó la Septuaginta. Para el año 100 de nuestra era, ya están listos los últimos libros del Nuevo Testamento. Luego, en el 382, un concilio en Roma le da un carácter más oficial al canon. Y finalmente, el momento que lo cambia todo. En los años 1450, la imprenta de Gutenberg. Y es que la Biblia de Gutenberg fue un parteaguas. Fue el primer libro de gran tamaño impreso con esta tecnología de tipos móviles de metal. Esto fue una revolución total. Pasamos de tener manuscritos carísimos que solo unos pocos podían ver, a poder producir textos en masa. Imagínense el cambio. Y claro, todo esto nos lleva a la última sección. Vamos a intentar ponerle números al impacto de este fenómeno, que es sin duda global. A ver, este dato es casi imposible de procesar. Se calcula que se han producido unos 5.000 millones de copias a lo largo de la historia. 5.000 millones. Con esa cifra es por mucho el libro más vendido y distribuido de la historia. Y no es solo cosa del pasado, ¿eh? Su influencia sigue muy viva.
Cada año se venden o distribuyen alrededor de 100 millones de ejemplares. 100 millones al año. Y por si fuera poco, chequen su alcance. Por lo menos un pedacito de la Biblia ha sido traducido a más de 2.400 idiomas. Ha logrado cruzar prácticamente todas las barreras culturales y lingüísticas que existen en el planeta. Y con esto cerramos, con una pregunta para la reflexión. Dejando a un lado la fe por un momento, ¿qué es lo que explica que esta antigua biblioteca haya sobrevivido tanto tiempo? Su capacidad para adaptarse, para traducirse, para ser reinterpretada a lo largo de los siglos, es, sin duda, uno de los fenómenos culturales más impresionantes que hemos visto.